Nosotros tenemos con nosotros invitada a alguien que nos puede dar un informe Alma de Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud en República Dominicana. Si aquí en nuestro país estamos actuando correctamente o si estamos esperando que nos roben para poner el candado. Vamos a darle la bienvenida. Alma. Adelante. Bienvenida, Alma. Pasa, Alma. Nos movemos un poquito. Bueno, ¿Cómo Alma, estás, Alma? Que ya has estado aquí en una mesa cuando hablamos hace 2 semanas, más o menos, ¿verdad? y que a pesar del trabajo que sabemos que debes tener en este momento, agradecemos que compartas con la audiencia porque todo el país quiere tener información de una fuente autorizada. ¿Qué está pasando en el mundo actualmente? En los países en brote, originalmente China, Corea del Sur, después Italia. Hemos visto una situación muy dramática porque hay muchos latinos en Italia y han mandado muchos videos, muchos audios de cómo están ciudades como Venecia, Milán, que no están incluso en capacidad para atender a la cantidad de pacientes y se está escogiendo, aunque eso no ha sido dicho oficialmente, pero hay muchos médicos que están diciendo que están teniendo que escoger a quienes ponen en los respiradores en casos graves y a quienes no. En España también tenemos una situación. Incluso se está diciendo que se va a cerrar Barajas este fin de semana. Incluso la reina y el rey de España se sometieron a pruebas en el día de hoy por haber tenido contacto con la ex congresista y actual ministra de la Igualdad, Irene Montero, la esposa de Pablo Iglesias, el de Podemos. Ya sí ha dicho que está contagiada del coronavirus, pero también en América hemos visto hoy en la tarde, revelaban que había casos preocupantes en Colombia que se estaban sometiendo a investigación y en Haití hay 15 personas que están siendo aisladas en este momento. Cuéntanos si realmente República Dominicana... Muchas informaciones. Te hemos agobiado. Es que tenemos tantas inquietudes y el público las tiene también. Bueno, gracias por invitarme a este programa que sé que tiene una gran cobertura a nivel nacional. Ustedes han hecho muy buen resumen de lo que está pasando. Hemos contextualizado. Han contextualizado lo que está pasando en el mundo y sí, de todo lo que han dicho, quizás complementar. Hemos visto, al momento que ayer nuestro director general, el doctor Tedros, declara la pandemia. Sí, la pandemia. Al mismo tiempo, él dice, estamos viendo la primera vez que se declara una pandemia por un coronavirus, pero al mismo tiempo que estamos viendo que una pandemia puede ser controlada. Y hay grandes lecciones por aprender de China, de lo que hizo China, y también vimos durante este mes, febrero, y lo que transcurre de este mes, cómo Corea del Sur, con la cantidad de casos que tuvo y luego logró controlar rápidamente, lo cual quiere decir que la pandemia es controlable. Pero con medidas sumamente dramáticas. Con las medidas apropiadas. Ustedes mencionaron Italia, España, Alemania, y yo les diré, ¿qué pasa con esos países versus América Latina? Que nosotros, desde que salió la emergencia sanitaria de preocupación internacional, los países de América Latina sí se han estado preparando. No puedo decir que Italia no estuvo preparado, pero aparentemente no estuvo lo suficientemente bien preparado cuando vemos cómo República de Corea del Sur ha tenido un descenso y vemos un Italia, como ustedes muy bien lo han dicho, ya con 12.462 casos. Vemos Francia, 2.269 y España, 2.140, por mencionar esos tres de la región de Europa. ¿Qué tienen todos estos países en común? Tienen lo que se llama la transmisión local, porque hay diferentes escenarios. Tenemos el escenario de los países donde aún no tienen caso, que ya son muy pocos. No he escuchado caso en Guatemala, no he escuchado caso en El Salvador. El Salvador cerró todo, su frontera. El Salvador, creo que el presidente dijo que cerró, pero no estoy segura si aceptan algún vuelo o pero no. ya en casi todos los países del mundo hay por lo menos algún caso. Sí, por lo menos, sí, exactamente. Y esas fueron las variables que se tomaron, esas fueron las variables que se han tomado en cuenta para declarar la pandemia. Y otra cosa importante cuando se declara la pandemia es que se dice, la pandemia se refiere a la distribución geográfica y no a la severidad de la enfermedad. Sí.
sino que es por la extensión cuando geográfica. se extiende. Exactamente, porque ya vemos que cada vez más son más países los de la región. Bueno, ya tenemos vemos aquí ustedes 117 países, 117 países fuera de China que ya tienen casos. O sea que tenemos incremento en los países afectados, tenemos número de casos confirmados y también incremento en el número de casos de personas fallecidas. La OPS, yo entré hoy en la página de ustedes y en la de la OPS, que son hermanas. Argentina, 17 confirmados, un muerto. Bolivia, eso fue hoy a las 2 de la tarde. Sí. Bolivia, 2 confirmados, no muertos. Brasil, 34, sin fallecidos. Canadá, 93, con un fallecido. Chile, 23, sin fallecidos. Colombia, 3, sin fallecidos. Costa Rica, 13, sin fallecidos. Ecuador, 17, sin fallecidos. Estados Unidos, 938, con 29 fallecidos. Jamaica, 1, sin fallecidos. Martinica, 3, sin fallecidos. Así México, es. 7, sin fallecidos. Panamá, 8, con un fallecido. Paraguay, 5, sin fallecidos. Perú, 13, sin fallecidos. República Dominicana, 5, sin fallecidos. San Bartolomé, 1, sin fallecido. Y San Martín, 2, sin fallecidos. Un total de 1.192 casos y 32 fallecimientos. Yo quisiera saber, Así Alma, es, esas son las cifras de América, una que otras con más, porque este está más actualizado. Pero lo importante de los que tú has leído es que algunos son transmisión local y otros son todavía casos importados. Entonces, y a eso es a lo que yo me refería, claro, que tenemos diferentes, para abordar la respuesta, hay que tomar en cuenta el escenario en que se está. Está el escenario de los países cero casos, están los escenarios de los casos importados, países con casos importados, tenemos el escenario de los clústeres de casos, porque podemos decir transmisión local, transmisión comunitaria tiene Estados Unidos, Canadá, Brasil, pero podemos hablar otros países como por ejemplo Paraguay, Perú, que hay un clúster de casos y luego está, bueno, el último ¿Qué es escenario? el clúster de casos que lo escuchamos también cuando en Nueva York se cerró un radio de una milla? Exactamente es eso. Cuando una zona geográfica tú encuentras muchos casos que hubo un contacto y hubo una transmisión, pero sí ese cerco epidemiológico y encontrás un clúster de casos ahí, pero está ahí. Contenido. Está contenido, pero ese es el escenario previo al escenario de la transmisión local. Claro. Entonces, República Dominicana, como muy bien lo dijo el ministro Montalvo el día de hoy, estamos todavía en el escenario de casos importados. Tenemos 5 casos, ustedes lo conocen mejor que yo, tenemos 2 extranjeros, tenemos 3 personas que vinieron del extranjero, de Europa, y tenemos 8 casos que fueron de contactos y que fueron las pruebas que salieron negativas, y ustedes muy bien han dicho también de que se están esperando los resultados de nuevas pruebas. Tenemos porque esto surgen muchas preguntas, o sea, tenemos que andar con pánico. Hoy veíamos cómo muchos de los supermercados en el país estaban llenos de personas, donde faltaba muchas cosas que tienen que ver con la higiene. Nosotros es como si de repente hubiera un pánico generalizado. Que viniera una guerra. Hay que tener ese pánico, se pueden tomar prevenciones, simplemente con la alerta se están tomando las medidas en República Dominicana por parte de las autoridades sanitarias. Bueno, mi primer mensaje es, no hay que andar con pánico. Lo que tenemos, a ver, son varios niveles. Primero tenemos que empezar por el cuidado personal de uno. Y yo les decía, tenemos que cuidarnos de los cuadros respiratorios. O sea, las medidas de higiene siguen siendo válidas, las de los cuadros respiratorios, y hay que ser insistente, estornudar con el codo flexionado. Todavía ustedes ven a las personas estornudando con las manos. Es increíble. Hay que evitar, es una medida, el estornudo, o utilizar un papel desechable, botarlo, lavada y mano con agua y jabón, usar alcohol gel, y esto no te llevarse protege. las manos a la cara, a la nariz, no llevarse boca la mano donde tú tienes secreciones nasales, secreciones bucales o secreciones en los ojos. Ahí está, estoy viendo cuándo usar mascarilla. Ya vieron que la mascarilla protege al enfermo, pero no es que todos nos vamos a poner o sea, las protege mascarillas. al enfermo, no a la persona que tenga contacto con el enfermo.
A la persona que tiene contacto con una persona confirmada tienen las mascarillas, las que son las N95 que tiene el país, que son las que vienen con el equipo de protección personal para el trabajador de salud. Ok. Pero, por ejemplo, ahí está, cuando se debe usar una mascarilla, aquí estamos hablando de las mascarillas, las normales, las que uno puede comprar en la farmacia. Las que tú puedes comprar en la farmacia. Hay dos tipos de mascarillas, están las especializadas, las N95, que son parte de los equipos de protección personal. Entonces, ¿qué está haciendo República Dominicana? Bueno, República Dominicana está adoptando todas las recomendaciones de acuerdo al escenario que está al día de hoy. Y ustedes van a cuestionar, como han preguntado, que por qué en la rueda de prensa no se cerraron los vuelos. Bueno, ya con China estaba cerrada, ya Italia está cerrado. Con China, o sea, está con China y con Italia. Y con Italia, pero igual con Italia, igual Italia está cerrado y España ha tomado igual ha tomado sus medidas. España. Pero siguen llegando vuelos. Pero Nosotros siguen llegando vuelos de JetBlue. Hay una preocupación, Alma. Todo el mundo se ha metido en la página de JetBlue y llama mucho la atención, y yo quiero que me pongan ese video, y todo el mundo dice, ¿por qué razón? Y no tengo nada contra JetBlue, ni mucho menos con Air Europa, ni con Iberia, ni con España, caray. Pero ahí estamos viendo, por ejemplo, las medidas que se han tomado en todas las islas, desde Jamaica, San Lucia, en todos dicen, los pasajeros que han estado en China o que han estado en España o en Italia no pueden, que no sean residentes o ciudadanos, no pueden entrar a estos lugares. Y entonces cuando llegamos a República Dominicana, lo que dice es, todos los pasajeros que han estado en China en los pasados 14 días, solamente les será permitido viajar a Punta Cana y Santo Domingo y ninguna otra destinación en República Dominicana. Sin embargo, todos los demás lugares dicen no pueden entrar, pero aquí sí, a Punta Cana y a Santo Domingo. Vemos como los pasajeros que vienen de España también, que ya hay un brote importante, pues no se les toma la temperatura o no se les aísla. Y todo el mundo está diciendo, ¿por qué? Yo sé que es duro decirlo, y más a una persona como yo que amo el turismo y que lo he visto nacer y crecer, y sé lo fundamental que es para nuestra economía. Pero primero es la salud. ¿Por qué no detener esos vuelos? ¿Por qué tenemos que esperar que venga gente de allá, contagie a más gente aquí, y no simplemente aislarnos de los países donde los brotes son importantes, y ya España es uno de ellos? Bueno. Una de las recomendaciones desde el inicio que la Organización Mundial de la Salud ha dado, y la OPS también lo ha manifestado, es que hay que hacerle frente a la epidemia, ahora la pandemia, con la menor interferencia de lo que tiene que ver el comercio y la economía. Obviamente que va a haber. Ahora, tú me dirás, ¿cuáles son las medidas, cuáles son los pilares fundamentales que la organización está diciendo que los países deben de esforzarse? Primero tiene que ser en la detención oportuna, o sea, identificar los casos oportunamente. O sea, con que tú cierres un país, eso no va a dar garantía, porque de repente pudo haber entrado uno y igual se hace un contagio, se te hace un clúster, o igual después pasa una transmisión comunitaria. Eso no es lo clave. Lo clave es hacer, o sea, que el país tenga las capacidades para la identificación oportuna, hacer el diagnóstico oportuno, tener las medidas de aislamiento y tener los insumos y los requerimientos necesarios para la atención, proteger al personal de salud, que es el primer frente que está en contacto directo con esas personas que va a ser atendida. Y aún pasado siendo pandemia, sigue siendo una de las recomendaciones que ha dado nuestro director general de la OMS, y lo estoy buscando para citarlo. Yo veía en la rueda de prensa, Alma, justamente en la rueda de prensa que dio la Organización Mundial de la Salud, que se decía que mientras más tiempo se ganara
para controlar la epidemia y para controlar que se diseminaran los casos, aun cuando se sepa que una buena parte de la población mundial probablemente en algún momento tendrá este coronavirus, pero ralentizarlo en este momento, la expansión, es fundamental para que los sistemas sanitarios de los países se preparen. ¿Cómo deberían prepararse los sistemas sanitarios de los países para recibir de nuestro país? Para recibir una eventual epidemia mayor? Los sistemas de salud de los países se están preparando y ya es un tema que va más allá de salud porque ya vemos los países que han constituido sus comisiones interinstitucionales de alto nivel. Vieron, hoy se presentó la de República Dominicana, donde en este plan de respuesta hay diferentes componentes donde cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. Salud tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, salud tiene que seguir haciendo esa vigilancia. Pero bueno, el pánico. Yo recibo muchas llamadas y consultas de personas que me dicen, ¿a dónde llamo si tengo un cuadro respiratorio? Pero si yo tengo un cuadro respiratorio, ¿yo por qué voy a llamar a algún lado? No, si yo tengo síntomas que ya se han dicho cuáles son. Pero no son síntomas, porque los síntomas de COVID, de la enfermedad COVID-19, son los mismos síntomas respiratorios. Lo importante es que esté el nexo epidemiológico. Que dónde yo he estado y con quién. Exactamente, eso es lo que la población necesita entender para no entrar en pánico. Claro. Dónde yo he estado y con quién. O sea, yo estuve en contacto con una persona que viene de un país donde hay transmisión local. Estuve en contacto o yo tuve un viaje reciente. Tú tienes que hacer la sintomatología clínica con el nexo epidemiológico. Eso es lo que está hasta el día de hoy y eso es lo que seguimos y eso es lo que sigue manteniendo. Y el doctor Tedros dijo, el que se declare pandemia no significa que ha cambiado la alerta internacional que declaramos, ni significa que vamos a cambiar el accionar, ni que los países tienen que modificar su acción. Lo que es un llamado de alerta a los países. Criticó que países no estaban tomando acción. Es un llamado alerta a países que deben de tomar acción en el asunto, que no deben de subestimar el asunto, sino que realmente tienen que dar una respuesta. Entonces, América, yo dije al inicio, América se ha estado preparando, República Dominicana se ha estado preparando, se sigue preparando y va a seguir preparándose. Se están organizando los servicios de salud, ya muy pronto van a decir, ya hay algunos hospitales designados, se están... Con áreas de aislamiento. Hay áreas de aislamientos. Ha habido una gran discusión en cuanto al tema de que si va a haber aislamiento domiciliar o no. Nosotros recomendamos aislamiento domiciliar, pero eso también depende de país a país. Y del paciente. No, eso te iba a preguntar. Claro, depende de las condiciones socioculturales de los países. Porque bueno, lo que de repente en Argentina me es muy válido, en Costa Rica o en Brasil, de repente culturalmente aquí o socialmente no es pertinente. Entonces el país se tiene que preparar en hacer el aislamiento para aquellos pacientes que pueden tener un curso leve, los que pueden tener un curso moderado y los que pueden cursar a crítico. Y todo eso ya el ministerio, tanto el ministerio como el Ministerio de Presidencia y toda esta comisión están enterados de esas evoluciones y se están tomando las medidas al lugar. Ok, entonces para cerrar, ya no nos queda tiempo. Que el que no se cancelen los vuelos no es una mala medida. El que no se cancelen los vuelos que vienen de España es una mala medida y tampoco los países que han cancelado los vuelos han tomado la mejor medida. Y si no, vamos a citar un ejemplo. O sea, que yo no me quiero meter en problemas, pero Estados Unidos fue el primer país que se acercó y Estados Unidos tiene 987 casos. Sí. O sea, que si lo hizo tarde. Y lo hizo unilateralmente sin consultar con la Unión Europea, que quedó sorprendida ante esa decisión. Y cerró. Y entonces es la medida, en ningún lado de la OMS, en ninguna recomendación dice que la garantía de cerrar vuelos, de interferir el tráfico comercial,
garantiza la no entrada del coronavirus. Bien. El coronavirus y lo último está ahí y hay que atenderlo. Si el paciente ha estado en contacto con alguien que ha venido de fuera, si ha estado con alguien que ya se le ha diagnosticado el coronavirus, aquella persona, cuando llama a epidemiología, al departamento de epidemiología, pero eso trabaja de 8 a 8. Entonces yo llamé hoy y me dijeron que entonces hay otro número, que es una flota, pero decían que ese anuncio no lo habían puesto ellos, un anuncio que anda rodando por ahí, que diga que no sé qué, sí, porque diga, no vaya. Uno se preguntaba, esa persona que puede tener síntomas, ¿debe coger un carro público, debe meterse en un metro, debe ir a una consulta? No, yo vi ese anuncio y fue el momento que estaba en la rueda de prensa cuando alguien me mandó el anuncio y yo ese anuncio yo no creo que sea el Ministerio de Salud porque dice, el que tenga la sintomatología de COVID y está mal escrito COVID y Salud Pública jamás va a escribir mal COVID y nosotros no hablamos de sintomatología. Pero perdón, bueno, el Ministerio de Salud ha lanzado una publicidad con un número telefónico que en el día de ayer llamó una compañera, una colega, Karina Larrauri, de su programa de radio, al mediodía, y le dijeron que llamara más tarde porque estaban almorzando, y cuando volvió y se comunicó, le dijeron en vivo, que lo escuchamos toda la audiencia, que en ese momento ellos no podían ayudarla, que fuera donde su médico. Pero mira, entonces pero perdón, María Celi Faride, que creo que no podemos cerrar esta entrevista porque todos los dominicanos, vamos a votar el próximo domingo. Y queremos saber, Alma, si podemos ir a votar sin miedo. Claro que todo el mundo puede ir a votar sin miedo. Lo que tienen que hacer es tener las medidas de higiene. Primero, aquí no hay transmisión local del virus, pero no obstante o sin embargo, uno debe tener el cuidado de su salud. Entonces, si usted, por favor, no hagan, si una persona está estornudando alrededor de ustedes, hay que la población debe de protegerse, hay que lavarse las manos no cuando ponerse la mano en la cara en ningún momento, tocarse en ningún aunque le pique. Lugar, no estar con las secreciones. Y sí, hay una línea y está muy claro que va a ser para notificación de casos. Lo que pasa es que la línea del ministerio, la población, yo entiendo, por la avidez de tener información, esa línea la están utilizando para pedir información. Pero se va a separar una línea para notificar casos, pero casos que diga no que tengo gripe, tengo tos, porque si yo tengo tos, tengo gripe, vaya a la unidad de salud. Si yo tengo un contacto con una persona positiva, o sea, si entro en la clasificación del caso de COVID-19 y yo tengo sintomatología, entonces yo por eso estoy llamando. O tal vez no tengo sintomatología, pero mi novio vino de España, supongamos, o mi mamá o mi primo. Vino de Estados Unidos ya. Y entonces vino y de repente estuvo 3 días bien, pero de repente está con tos. Con fiebre. Está con fiebre, con cualquier sintomatología. Entonces, esa persona tienen que llamar y decir la historia y entonces ahí se va a coordinar para que le hagan la prueba de COVID-19. Me van a matar los comerciales, media hora entera. Media hora entera, no se va a acabar el mundo, podemos ir despacio, eso sí, abasteciéndonos poco a poco, porque tarde o temprano sabemos que esto irá creciendo. Entonces, no sabemos cuáles serán las medidas que se tendrán que tomar en un futuro y eso es lo que tenemos que dar seguimiento. Eso es muy importante. Pero gracias por aclararnos las dudas y las mortificaciones que teníamos y las insatisfacciones que habían provocado a lo mejor cosas que se han dicho hoy. Gracias de verdad, Alma. Señores, hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos nuestra causa del mes de hoy y vamos a hablar de las elecciones, del fiscal electoral, del tiempo que tiene, podrá hacer algún trabajo o no. Tenemos al abogado Miguel Valerio aquí con nosotros. Ya volvemos.